Cuando levantó esa mano abogada, ¿se imaginó que esto iba a ser como una guerra? Yo creo que nunca descarté que no era fácil. La naturaleza de mi trabajo siempre señala que hay desafíos y retos importantes que asumir, sobre todo porque, como usted recordará, estábamos viviendo aún momentos difíciles en nuestro país, altos niveles de polarización, amigos de un determinado sector que me aconsejaban que no aceptara esta posición, amigos que una vez que me vieron que asumí este cargo me pidieron que abandonara el mismo, que renunciara al mismo, y hubieron quienes se alegraron y otros quienes se molestaron porque yo tomé esta decisión, pero yo siempre trato de tomar las decisiones enmarcadas en lo que creo es desde mis propias convicciones espirituales, el temor a Dios, y siempre he tratado de dejar que opere en primer lugar esa voluntad y después la mía, así que siempre he creído que estoy desempeñándome en el espacio correcto. Sabía que no sería fácil, se trataba de levantar las bases de una nueva institución en nuestro país, pero de una institución que, por atender dos grandes ideales de la humanidad, como es la justicia y los derechos humanos, no iba a ser fácil, que había que trabajar mucho por construir la institucionalidad. Afortunadamente, en escasos 2 años de existencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos hemos visto mayores resultados que los que tienen otras instituciones que ya tienen décadas de existir en nuestro país. Yo podría, como parte de estos logros, comentarle, por ejemplo, que gracias a la existencia y al trabajo que hace la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Honduras logra aprobar sin objeción de ningún Estado miembro de las Naciones Unidas el examen periódico universal. Luego, más adelante, el Estado de Honduras presenta en un solo año 3 informes de importantes tratados internacionales, cumpliendo con una mora del Estado de Honduras que data desde 1999. Nunca hasta ahora el Estado de Honduras había presentado 3 informes. Uno de ellos es el informe que se deriva de la Convención sobre la discriminación, de toda forma de discriminación racial, el informe que se deriva del protocolo facultativo sobre la Convención de Derechos del Niño y relativo a la participación de los niños en conflictos armados, y el relativo a los niños que son sujetos de explotación sexual comercial, la pornografía infantil. Y además de eso, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha dado respuesta a opiniones, a cuestionarios y a estudios de los diferentes foros internacionales en derechos humanos, incluyendo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Organización Internacional del Trabajo. Hemos participado en el estudio mundial sobre violencia contra la niñez de este país. Hemos conformado el Grupo País en Honduras y hemos impulsado importantes iniciativas de ley. Gracias al esfuerzo que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos lleva con otras instituciones y organizaciones de sociedad civil, hemos alcanzado la aprobación de la ley contra la trata de personas. Hemos aprobado la aprobación de una nueva ley de indultos que sustituye la ley que data actualmente de 1927. Se ha aprobado una importante reforma que regula por primera vez el tipo penal de femicidio para castigar severamente a quien dé muerte a una mujer justamente por su condición de mujer. Hemos logrado importantes reformas en el Código Penal, como el de la desaparición forzada de personas, el delito contra la tortura. Hemos igualmente aprobado el tipo penal, impulsado la aprobación del tipo penal contra la discriminación por cualquier razón, incluyendo la orientación por identidad sexual, la orientación sexual o identidad de género. Igualmente se han aprobado otras importantes reformas en nuestro país, así como hemos promovido nuevas instituciones. Gracias al trabajo de la Secretaría se logra conformar el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, CONAPRED, que es un órgano que tiene como responsabilidad atender la política pública para las personas privadas de libertad. Hemos impulsado la ley que crea el Sistema Nacional Penitenciario
que a su vez da paso al Instituto Penitenciario como el ente especializado que va a asumir con la propiedad y con el trato humanístico que se necesita el régimen de los centros penitenciarios en nuestro país y la situación de los derechos de las personas privadas de libertad. Estamos apoyando el proceso de transición entre el actual sistema penitenciario y la comisión que ha sido creada con el propósito de avanzar hacia el Instituto Penitenciario. Si usted lo puede ver, estos son logros que no pueden desconocerse, además de 59 indultos que han sido concedidos para personas condenadas en diferentes centros penitenciarios de nuestro país. El indulto es una figura que no se tiene que estigmatizar porque se favorece a una persona condenada que ha cometido un delito grave. Al contrario, se debe ver como una acción que tiene el carácter de ser humanitaria, en donde la persona que se beneficia es una persona que ha demostrado un propósito de enmienda dentro del centro penitenciario y que consecuentemente hay condiciones seguras para su rehabilitación. Esta solo por mencionarle algunos de los logros que en escasos 2 años la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, gracias al apoyo de un personal comprometido, ha logrado alcanzar. Bueno, pues conversando con la ministra de Derechos Humanos de Honduras, la abogada Ana Pineda, la iniciativa de la democratización de los medios, ¿verdad? Que la lleva usted y la han llamado, me disculpa, ¿verdad? Cínica. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no tiene mandato para trabajar una reforma de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Ese mandato lo tiene CONATEL. El presidente Lobo Sosa instruyó a CONATEL para que le trabajara esta propuesta. Más adelante se suma CELIBRE, quien en el marco de un convenio suscrito con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues lleva a cabo un acercamiento con la gente de CONATEL. El presidente aprovecha esa iniciativa, invita para que se forme una sola. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos sugiere al presidente que esto se haga en el marco de una convocatoria ampliada donde puedan participar diferentes sectores. Dado que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos mantiene como aliado natural a las organizaciones de sociedad civil, la Secretaría lleva a cabo un proceso de convocatoria que fue lo más inclusivo y participativo posible. No se dejó a nadie de invitar. De manera personal, yo invité a propietarios de medios de comunicación, les hablé de la importancia que era que fueran, que conocieran el proyecto, que hicieran los aportes en aquellos que no estuvieran de acuerdo. Se llevaron a cabo 4 conversatorios, participaron más de 100 personas en cada uno de ellos. Los conversatorios duraron de 4 a 6 horas, donde hubo la debida transparencia. Incluso fueron transmitidos a nivel nacional. Yo creo que usted pudo verlos a través del canal 8 y toda aquella persona que quiso participar, pues bastó que lo quisiera y así se le permitió participar expresando libremente sus opiniones. A lo largo del proceso hubieron 2 anteproyectos. 2 anteproyectos y el último que sale es, a mi juicio, el más completo. Se cambia el lenguaje fuerte que tenía el primero y se ha generado la discusión. No solo se me ha dicho el apodo que usted mencionó, en realidad han habido varios, usted se ha quedado corto. Eso solo nos demuestra que hay verdadera libertad de expresión en Honduras y además le demuestra que su servidora tiene mucha tolerancia, porque ninguno de ellos me ha ofendido ni me va a ofender, ¿verdad? Ya que yo entiendo en primer lugar que soy una funcionaria pública, que como funcionaria pública uno debe estar sometido al control y al escrutinio del público. Quisiera que ese público pudiera tener acceso a información pluralista y diversa, pero cuando no ocurre eso, igual no me debe importar y debo entender que la crítica es la crítica, ¿verdad? Y siempre en la crítica hay ganancia. Usted aprende del buen crítico, del crítico que le construye, pero también aprende del mal crítico, incluso aprende hasta de las estrategias que utilizan. Y si
usted ve en este caso, como no se puede atacar de otra manera, pues se llega al nivel de denigrar. Y cuando se trata de denigrar a una dama es más fácil. Yo le aseguro que esos señores y señoras que se han atrevido a calificarme de esa forma que usted señaló y de las otras más que yo le puedo contar, no lo estarían haciendo si yo fuera un ministro. Pero como soy una ministra es mucho más fácil, sobre todo cuando se trata de los hombres. Los hombres aún tienen rasgos patriarcales en su relación con las mujeres. Hay un carácter eminentemente misógino de esos hombres y es más fácil deslegitimar a una mujer que a un hombre. Además, que en la cultura nuestra es admitido que un hombre se equivoque, pero la mujer no tiene la posibilidad de equivocarse. A nosotras las mujeres no se nos perdona un error, y si alguien comete un error nos debemos de exponer al escarnio público. Entonces, así que usted lo que ha visto en estos momentos no es más que el patrón que se reproduce en una cultura machista y patriarcal, pero que, como le dije anteriormente, a mí no me molesta de ninguna manera porque soy funcionaria pública, y como funcionaria pública lo de menos es el escrutinio público. Estamos conversando con la abogada Ana Pineda. Alguien dijo, uy, está por los suelos la ministra, siempre ha estado con la mente en alto, les dije yo. Efectivamente, usted puede, como bien usted lo ha señalado, mi mente y mi corazón siempre están en lo alto y conectados con el de lo alto, que es con el quien debo estar bien, y si él está conmigo y respalda mis acciones, lo demás es lo de menos para mí. Y en este caso en particular, si bien es cierto, y lo dejo categóricamente claro, no soy la autora de esta iniciativa, pero estoy totalmente de acuerdo con la misma. Y mi respaldo para el presidente Lobo como para los funcionarios de CONATEL estriba justamente en que creo que el Estado de Honduras debe de dar muestras significativas para la democratización del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural propiedad del Estado, pero la historia nos demuestra que no es el Estado quien ha detentado la propiedad del espectro radioeléctrico. La propiedad del espectro radioeléctrico ha estado detentado por unas pocas manos. Debe abrirse a la pluralidad, y en este caso en particular somos totalmente a favor de que las frecuencias en nuestro país se puedan concebir en la categoría de públicas, privadas y los servicios comunitarios, que es donde vamos a escuchar las voces de quienes nunca han tenido voz en este país. Vamos a escuchar la voz de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrohondureños y de otros actores importantes para el desarrollo de nuestro país, que tienen que trasladarnos su opinión, su pensamiento, su cultura, su identidad. En el actual momento hay una información cautiva en nuestro país. Debemos expandirnos a la pluralidad y a la diversidad del pensamiento, que es en estricto sentido libertad de expresión. Bueno, titulares, editoriales, abogada, periódicos, bueno, creo que le estoy recordando, pero que la gente que nos ve en el mundo entero a través de la internet le han dedicado día tras día, ¿verdad? Y hasta dijo Juan Ramón Martínez, esa señora tiene que irse. Bueno, usted ha dicho cosas muy importantes. Hemos visto una estrategia que hay que reconocer, a mi juicio, muy consistente, en el sentido que todos los medios de comunicación que pertenecen a ese sector del cual hoy se recupera el espectro radioeléctrico han utilizado programas, horas, día tras día, para utilizarlo en mi nombre. Yo nunca me imaginé, honestamente, como mujer cristiana, quiero decirlo, nunca me imaginé que a mí me pudieran dar la importancia debida en todos esos medios de comunicación. Pero, bueno, no sé por qué razón la encontraron en mí, y a mí no me molesta porque estoy segura que mi posición para esta causa es correcta. Yo creo que el Estado de Honduras debe recuperar la propiedad del espectro radioeléctrico y debe democratizar el uso y explotación del espectro radioeléctrico. En ese sentido, mientras yo tenga ese convencimiento, lo demás no importa, no va a importarme en estos momentos, no me va a importar después. Por otro lado, nuestro pueblo es un pueblo inteligente.
Nuestro pueblo sabe que si hay ataques tan viscerales como los que se han visto, es porque algo hay detrás que está causando un verdadero perjuicio a los demás. Por otro lado, el pueblo no entiende en qué consiste este pleito. Este es un pleito entre grandes señorones de nuestro país. Lamentablemente estos grandes señorones no tienen el valor suficiente para darse los puñetazos de manera directa, y es más fácil dárselos a una dama para mandar un mensaje a otros u otras de lo que son capaces de hacer. En ese sentido, mi estimado y buen amigo, déjeme decirle que lo que yo he encontrado con todo este ambiente que usted ya conoce es mucha solidaridad. Solidaridad de amas de casa que me encuentro en la calle, de taxistas, de personas de las que nunca me hubiera imaginado que me podrían haber dicho, usted tiene la razón, usted está en lo correcto. Lo que esta gente no sabe es que yo no tengo nada que ver en esto, que yo no soy la autoría, pero como me han atribuido una autoría, me ha tocado asumir la autoría sin tenerla, y no me molesta para nada asumir esa autoría que me están dando. Y han dicho, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Ana Pineda? Así despectivamente, porque tengo que decírselo como lo oigo, ¿verdad? En eso de las telecomunicaciones, o sea, usted. Sí, no, eso y mucho más. En primer lugar, yo creo que sí tienen razón por el mandato que yo ostento. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no es competente en el tema de telecomunicaciones. Esa competencia la tiene CONATEL. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, como ya se lo expliqué, lo que ha hecho es facilitar un espacio de trabajo para que la comisión pudiera incorporar todas las observaciones que se recogieron en esos 4 conversatorios, otras que llegaron por la vía del correo electrónico y otros que llegaron de manera directa. Un proceso que a mi juicio no ha concluido, licenciado Escoto. Este es un proceso que en el último conversatorio se hicieron observaciones, están pendientes de recogerse esas observaciones y en el marco de recogerse estas observaciones, pues hay que tomar más tiempo, además de que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos le comunicó al presidente Lobo Sosa y él estuvo de acuerdo en que esperáramos la opinión del señor relator de las Naciones Unidas, don Fran Larru, y estamos en espera que las mismas acontezcan. Entonces sí tiene que ver la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. El pedir este tipo de opiniones no lo iba a hacer la gente de CONATEL, no lo iba a hacer ninguna organización de derechos humanos, lo puede hacer la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que es la que tiene este mandato. Estamos conversando con la abogada Ana Pineda, ministra de los Derechos Humanos de Honduras. Bueno, fíjese que en la tribuna le dicen la cazadora. Veo ahí que usted siempre está aquí, dice, en las caricaturas, abogada. Sí, en la tribuna como en la sección de apuntes de Diario El Heraldo, tienen ese calificativo o últimamente han ampliado el repertorio, pero igual soy la misma persona de siempre. Abogada, la veo allá con Benedicto XVI. ¿Cuándo fue eso? Fue el año pasado en una visita que hicimos los ministros de justicia de Iberoamérica en el marco de la promoción contra la pena de muerte, y yo soy miembro de una alianza mundial contra la pena de muerte, y asistimos todos los ministros de Iberoamérica, y con ocasión de eso pues se programó una visita y él tuvo un encuentro de cortesía en donde además de recibirnos, él compartió un mensaje importante para los ministros de justicia del área. ¿Y quién le hace esos figuritas? Bueno, esas figuritas que están ahí en realidad son dibujos de algunos de los dibujos, porque en realidad hay más de los hijas, de verdad no hay ninguno que no sea de niño, de las hijas de las empleadas y funcionarias de esta secretaría. Ahí usted puede ver que estas chiquitas mantienen una relación conmigo siempre que vienen a visitar a sus madres o a sus padres dentro de la secretaría, vienen a saludarme y me traen uno de sus pequeños dibujos, y evidentemente para mí tienen un importante valor. No he encontrado un lugar especial donde ponerlo, y en el último día que encontré varios, mientras hacía una limpieza en mi escritorio, decidí que se pusieran ahí.
¿Verdad? Interesante. Estamos conversando con la abogada Ana Pineda, ministra secretaria de Estado de Justicia y Derechos Humanos en Honduras. Ya la miro con Obama, abogada. Esa foto con el presidente Obama fue una visita oficial que el presidente Lobo Sosa hiciera a la Casa Blanca, donde le acompañamos, si mal no recuerdo, 2 ministros, el ministro Louis Green y su servidora. El presidente Obama nos recibe en su despacho y para mí fue muy gratificante oír de voz del presidente Obama que estaba muy contento por la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y en el hecho que haya nombrado en esa posición a una defensora de los derechos humanos. Entonces, a raíz de esa expresión del presidente Obama, pues hubo esa empatía inmediata y esa foto es el resultado de ella. Ya la veo con el heredero de la corona española. Esa fue una visita una visita de cortesía que hiciera el príncipe de Asturias a casa presidencial, en donde el príncipe visita al presidente Lobo, a la primera dama, saluda a sus hijos y también a los miembros del gabinete que estuvimos presentes, y evidentemente las fotos es parte de lo que ocurre en una reunión social de esta naturaleza. ¿Y aquellas niñitas? Pero aquella foto tiene una particular importancia. Esa foto fue tomada en la Montaña de la Flor. La señora que está ahí es una de las esposas de los caciques de la zona y la pequeña niña es la hija de la señora con el cacique de la comunidad. Ahí hablábamos de varios temas, ¿verdad? Y es un momento en donde compartíamos gratamente. A propósito, en esos periódicos de donde ustedes la atacan a cada rato, siempre cuando quieren justificar alguna cosa, mencionan a la Montaña de la Flor. ¿Ah, sí? Sí, que la pobreza, que no sé qué, que el descuido, que no sé cuánto. Mire qué contrariedades, ¿verdad? Bueno, es que fíjese que ahí es donde nosotros tenemos que confrontar el doble discurso que puede existir. Por un lado, se habla de tener interés en revertir la pobreza de nuestro pueblo, pero por otro lado, eso no es así en la práctica, ¿verdad? Yo creo que si quisiera revertirse la pobreza de nuestro pueblo, tratáramos de fortalecer más a un Estado para que lleve obras sociales a estos sectores que justamente no tienen nada que hacer, ni muchas veces ni qué comer. Bueno, abogado, no se debería sentir triste, ¿verdad? Miren, los niños vienen y le dejan sus recuerditos. La gente, el taxista, la ama de casa, el periodista con conciencia, le dice que está con usted, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y en este caso yo he visto la mano de Dios. Me cuesta entender cómo Dios puede enseñarnos a través de situaciones como estas, pero hay una enseñanza. Yo creo que la madurez que yo tengo en este momento no es una madurez que la pueda tener cualquier persona, solo es la madurez que la pueda tener quien ha estado en la capacidad de ver y analizar el entorno sin perder la objetividad y el juicio crítico que se debe tener en una circunstancia como esta. Pero eso es lo grato. Usted lo ha dicho muy bien, aún periodistas de esos medios de comunicación que han venido con el claro propósito de buscar una nota roja alrededor de la reforma, me ha dicho en privado: ministra, yo creo que hay que hacer la reforma. Lamentablemente, trabajo para un medio en donde la línea es oponerse. Esa es una verdad irrefutable. Sí. Abogada, ¿y los empleados también le dieron un reconocimiento? Sí, esa placa que usted puede ver ahí, que es una placa muy bonita, tiene un alto valor sentimental para mí. Esa placa me la entregaron el año pasado, el 22 de noviembre, justamente cuando se celebraron 2 aniversarios de haber sido juramentada como ministra, y en una muestra de solidaridad, con una lectura muy significativa de lo que dice esa placa que indudablemente en lo personal a mí me emociona muchísimo, porque la sacan en un momento
que hay una campaña que no es nueva para la Secretaría. En realidad esta es una campaña que se viene orquestando hace algunos meses. Conocemos quiénes son los autores, conocemos quiénes son las personas que se están utilizando para ello, y se ha dicho muchas cosas, incluyendo del ambiente laboral que se vive en esta Secretaría, y con ocasión de que yo no, de mandar un mensaje de solidaridad ante esas cosas, es que las y los empleados de la Secretaría me entregan esa placa y un pronunciamiento público. Estamos conversando con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, la abogada Ana Pineda. Oiga, mi abogada, hasta sus compañeros he visto que no la apoyan. Mis compañeros, algunos compañeros de curso de ministro, ¿verdad? Ok. Porque recuerde que su guerra fue con seguridad. La naturaleza del trabajo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es una naturaleza compleja. Yo le puedo decir incluso que en el marco de esa complejidad su mandato no es comprensible para todos. Así que los niveles de solidaridad o de apoyo que se puedan recibir es algo que para lo cual yo estoy preparada. No obstante, desde el punto de vista personal, yo quiero hablar muy bien de todos mis compañeros y mis compañeras. Son personas valiosas a las que estimo, a las que respeto muchísimo. Hoy día, si usted lo puede ver, yo tengo una mejor relación con el ministro de Seguridad, con el ministro de Defensa. Me refería a las anteriores, abogada. Sí, aunque con el anterior hubieron muchísima tensión. No obstante, ahora hemos buscado una dinámica de conversar muchísimo, de siempre estoy haciendo observaciones. Hay un ministro de Seguridad que escucha y hay un ministro de Defensa que escucha, y a veces basta una llamada telefónica para que tengan que cambiar alguna situación. En otras ocasiones, pues un oficio, pero nos estamos entendiendo de forma que se pueda ir avanzando en el mandato de derechos humanos. Con el resto de los ministros también hay muy buena relación. Por supuesto que igual que le ocurre a usted en un ambiente de relación con las personas, hay algunos con los que tienen más relación con otras. Yo tengo muy buena relación con un grupito de ministros con los que hablamos siempre, tomamos un café, almorzamos, hablamos alrededor de estos temas, nos reforzamos alrededor de estos temas. Algunos asumen la solidaridad de manera pública, otros evidentemente no me darán su solidaridad de manera pública, pero yo sé que de manera privada son personas a las que puedo esperar de ellas lo mejor. Se nos está terminando el tiempo, abogada. Gracias por recibirnos, pero así, en una sola palabra, antes de concluir, defíname una sola palabra a Carlos Flores. Muy buena pregunta. Como en mi naturaleza humana yo quisiera poder darle muchos calificativos, pero en mi naturaleza como mujer cristiana me abstendré de no darle ninguna y dejar que quien lo valore sea aquel que esté en lo alto. Jorge Canaguati Larach. Igual, yo no me voy a pronunciar ni voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Yo no voy a entrar a descalificar a nadie. Son personas que como seres humanos me merecen todo el respeto que se le puede dar a cualquier ser humano. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos nos manda que los seres humanos nos comportemos de manera fraterna los unos con los otros, y como persona cristiana la palabra me invita a que haga lo mismo. Así que a él y a otros más no les voy a responder con las mismas estrategias que ellos utilizan. Bueno, venía Rafael Ferrari también en la pregunta. Igualmente. Renato Álvarez. Igual, no voy a referirme a ellos descalificándolos de ninguna manera. Al contrario, les reitero mi respeto como personas. La democratización de los medios. Totalmente de acuerdo con ella. Es un proceso del que no se debe retroceder, es algo que debió haberse hecho desde hace muchísimo tiempo. Afortunadamente se ha tomado la decisión y yo esperaría que no se retroceda en ella. Juan Orlando Hernández, a propósito. Igual, yo no emito opiniones. ¿Qué mandaron ahí, abogada,
la ley allá al Congreso? No, no sé. No, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no tiene mandato para hacer una remisión de una ley de esta naturaleza. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos lo que recomienda a la Comisión, lo que recomienda al Congreso Nacional es que esperen las observaciones que va a mandar Fran Larroux. La ley no está, el anteproyecto de reforma a la ley del sector de telecomunicaciones no está debidamente adecuada. Falta incorporar observaciones del público del último conversatorio, faltan las observaciones del relator Fran Larroux. Por supuesto que yo invitaría a las y los diputados que aprovechen el espacio de discusión y de aprobación de la ley para que den sus aportes. Eso es el espacio que tienen los diputados para demostrar su intelecto, su capacidad de análisis y su conocimiento sobre la ley marco del sector de telecomunicaciones, y ese es el espacio que tienen para trabajar en el marco de la técnica legislativa en función de los intereses del país. Las y los diputados no es con ataques personales que van a cambiar el sentido de una determinada ley, es en el marco de la discusión que se haga en el Congreso Nacional. Gracias, abogada Ana Pineda. Para servirle, mi estimado y buen amigo. Ya sabe, estamos a la orden. Gracias. Y máxima cuando una mujer la están destruyendo. Muchas gracias, muy amable. Tenemos que estar con ellas. Gracias, muy amable. En este caso con una gran amiga. Gracias. ¿Va a salir en Semana Santa, abogada? Sí, ¿por qué privarme de unas Allá van a andar viendo dónde andan estos medios, mire. No van a encontrar ni en mi vida privada ni en mi vida pública nada de lo que tenga que avergonzarme, más que un esposo y 3 hijas que siempre están conmigo, además de otras familias. ¿Qué dice su esposo de este todo? Mi esposo es un pastor evangélico, un hombre que cree que nada ocurre por casualidad en mi vida. Mi esposo es de los que cree que yo debo hacer lo que hizo Cristo, que si me dan en esta mejilla, que ponga la otra. A mí me cuesta más que él hacer eso, pero estoy tratando de ser obediente a la palabra de Dios y poner la otra mejilla. No sabía que su esposo era cristiano. ¿En qué iglesia? CCI, Centro Cristiano Internacional. Ahí va René Cepeda, ¿verdad? Ah, sí. Sí, ahí ¿se encuentra con René Cepeda? Él va en otro horario, pero sí nos hemos visto y mantenemos... Él está en contra de la ley. Sí, pero es normal, es la democracia, usted puede estar en contra. Lo que usted no puede hacer es denigrar por querer hacer prevalecer su criterio. Usted haga prevalecer su criterio, pero con altura, con debate, con juicio crítico, con conocimiento. Gracias, abogada, muy amable. La abogada Ana Pineda, ¿cuándo fue la juramentación? 22 de noviembre del 2010. La primera secretaria de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, que fue creada después del golpe, ¿verdad, abogada? Uy, ¿cuánto ha aportado esto que la gente no reconoce, verdad? Sí, definitivamente. Los que cierran. Sí, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante, no solo dentro de Honduras, sino fuera de Honduras. Vea usted, cuando la Secretaría nace, no había diálogo con el gobierno, con el Estado. Es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la que se convierte en ese enlace con las organizaciones de sociedad civil y que de nuevo vuelve a haber ese trabajo sinérgico entre sociedad civil y Estado. Ojalá que lo digan esos medios también, ¿verdad? Que se han beneficiado de A y B. A nombre de Marvin Enríquez en cámara, en nuestra sección de las entrevistas. Las 11, amiga.